Hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy quiero hablar sobre estados autistas, estructuras psíquicas y la práctica clínica. Es decir, hablaremos un poco de Meltzer, de Lacan y quizás un poco de la medicina contemporánea. Primero que nada, como a manera de introducción, pues quisiera hablar pues una especie de reflexión articulada entre dos grandes referentes del pensamiento psicoanalítico. Y estoy hablando de Donald Meltzer, pues heredero de Klein y observador de las dinámicas autistas, y de Lacan, Jacques Lacan, renovador radical del legado freudiano, cuya formalización de las estructuras psíquicas pues ha transformado también nuestra comprensión del sujeto y del inconsciente. Nuestra propuesta aquí es buscar establecer un diálogo entre los aportes teóricos y la práctica médica, particularmente en el abordaje de estructuras psicóticas y fenómenos autistas. Y pues no se trata de reconciliar modelos incompatibles, sino de enriquecer el campo clínico desde una perspectiva plural, que reconozca al sujeto más allá de la biología y sin excluirla. En las últimas décadas, la clínica pues, ha sido progresivamente absorbida por modelos nosográficos que llegan a privilegiar el diagnóstico sobre el sentido y pues, la conducta observable sobre el relato subjetivo y la medicación sobre la palabra. Sin embargo, en el tratamiento de cuadros severos como el autismo o la psicosis, pues la reducción biologicista ha demostrado ser pues, bastante ineficiente o insuficiente. Frente a ese panorama, el psicoanálisis propone otro modo de escucha, no diagnosticar desde el déficit, sino leer las lógicas defensivas del sujeto, no patologizar el silencio, sino comprenderlo como parte de una economía libidinal particular. En este marco, pues, quisiera abordar el fenómeno autista como suspensión de la vida mental, como diría Meltzer, el estado post-autista como resto clínico resistente al tratamiento simbólico, la estructura psicótica como producto de la foroclusión del nombre del padre, es decir, hablamos de la teoría lacaniana, y finalmente pues un cruce con la práctica médica, donde el autismo no es solo una categoría del DSM, sino una forma de estar en el mundo. Por lo tanto, pues este pequeño video se va a nutrir de material teórico, clínico y un poco epistemológico, que pues, a lo largo de la exposición o de este video pues, iremos analizando conceptos y algunos comentarios que permitan pues entablar o organizar esas ideas que pues, por ahí quise como mezclar, fusionar para hablar de esto. Entonces, pues hablamos primero de la fenomenología de Meltzer. El punto de partida de este autor es la comprensión del fenómeno autista como una organización defensiva profunda, a diferencia de las estructuras neuróticas, donde el conflicto psíquico puede ser pues, representado simbólicamente. El autismo descrito por Meltzer se caracteriza por un aislamiento radical del aparato psíquico, una retirada de la vida mental frente al exceso de angustia o de excitación temprana también. Meltzer señala que este fenómeno no es equivalente al diagnóstico psiquiátrico de autismo como figura en los manuales DSM o CIE, sino una condición estructural o modalidad de funcionamiento que puede coexistir en diversas estructuras. En este sentido, el fenómeno autista puede presentarse como un enclave defensivo dentro de una estructura neurótica o psicótica. El fenómeno autista es, según Meltzer, una suspensión de la vida mental, una ruptura en el lazo con el otro y con la realidad simbólica. Esta suspensión no es un vacío, sino una actividad intensa, aunque cerrada sobre sí misma. Meltzer describe formas de vida autista marcadas por movimientos repetitivos, apegos a objetos sensoriales, es decir, superficies, texturas, las luces, y también pues, una organización espacial temporal y temporal que reduce el vínculo desde un punto de vista clínico, lo cual pues, llega a tener consecuencias importantes. En lugar de interpretar desde el qué significa, el analista debe primero sostener una presencia no invasiva capaz de alojar al paciente sin exigirle una entrada inmediata en el discurso. El trabajo analítico en estos casos requiere una función materna de una contención con una neutralidad que permita al sujeto organizar un espacio psíquico propio. Y eso nos lleva entonces a la psicología del estado post-autista,
donde Meltzer distingue entre el fenómeno autista y el estado post-autista, el cual designa como un estado residual en el que el sujeto ha emergido parcialmente del repliegue, pero mantiene una organización defensiva todavía, que es muy característica de los autistas. En ese estado se observan las formas de pensamiento empobrecido, lenguaje sin función metafórica y un contacto con el otro dominado por la funcionalidad o la repetición. Desde el punto de vista estructural, entonces, Meltzer nos sugiere que el estado post-autista no implica necesariamente una estructura psicótica, aunque comparte mecanismos como la identificación proyectiva masiva, el desmantelamiento de funciones del yo y también una difusión de los límites entre el self y el otro. Una de las claves del estado post-autista, entonces, es la vivencia de los objetos y del self como superficies sensoriales, y lo cual implica que no tienen una profundidad psíquica. Esto se traduce en relaciones donde lo importante es el impacto sensorial, el ritmo, la textura y no el significado simbólico. El sujeto post-autista puede hablar, mirar y actuar, pero sin anudar estos registros en un relato. Su lenguaje es más fonético que significante. Clínicamente, esto exige entonces una técnica de escucha flotante, pero intensificada, atenta no solo al contenido, sino a las cualidades sonoras, posturales y espaciales de la sesión. La intervención analítica debe ajustarse a la posibilidad del sujeto de construir una función psíquica, donde antes solo hubo superficie. Y entre las muchas contribuciones de Meltzer, entonces, pues nos destaca su descripción del desmantelamiento estructural en los estados autistas. La psicosis autista se caracteriza por la disolución activa de las estructuras del yo y del superyo, que ya no operan como instancias diferenciadas, sino como fragmentos dispersos. Ese desmantelamiento no ocurre de manera pasiva, como podría sugerirse desde un modelo de la falta de estimulación, sino como un resultado de una defensa activa ante la intrusión del otro. El sujeto autista destruye las funciones integradoras para evitar la experiencia de la alteridad. Uno de los factores clave que Meltzer destaca es la suspensión del tiempo psíquico. En lugar de fluir temporal que le permite articulación narrativa, el tiempo en la psicosis autista es cíclico, o detenido o incluso inexistente. Esto impide la elaboración del duelo, el proyecto o la simbolización. Otra característica estructural es la carencia de un espacio mental interno. El self y los objetos no son vividos como entidades diferenciadas, sino como una masa de cualidades sensoriales pues, que llegan a invadir o confundirse entre sí. Esta condición hace que el sujeto no tolere la separación y por ende no tolere el deseo tampoco. Finalmente, pues, Meltzer nos señala que la presencia de objetos malos introyectados que atacan de forma constante la posibilidad de pensar, de vincular, de desear, pues esta patología del objeto interno impide la constitución de una función psíquica simbólica y deja al sujeto en una posición de amenaza constante. ¿Y cómo puede conectarse esto con la función paterna y la estructuración subjetiva en Lacan? Bueno, para Lacan la constitución de la estructura psíquica depende del lugar que el sujeto ocupe frente a la castración simbólica. En su enseñanza, la entrada del sujeto en el orden del lenguaje está mediada por una operación fundamental, la metáfora paterna, a lo que le llama el nombre del padre, que éste llega a reemplazar el deseo de la madre como significante primordial. Esta operación funda la estructura neurótica. Cuando esta metáfora no se instala, es decir, cuando el nombre del padre es forcluido, extraído, el sujeto no accede al campo simbólico de manera estructurada y se configura una estructura psicótica. No es la ausencia del padre real lo que produce la psicosis, sino la forclusión simbólica de su función. El nombre del padre no debe entenderse como una figura familiar, sino como una función significante que introduce la ley, la prohibición y la falta constitutiva. La castración no es una mutilación, sino el reconocimiento de que el deseo está mediado por la ley del lenguaje y que ningún objeto puede colmar al sujeto. De esta forma, Lacan distingue entre tres estructuras clínicas principales: la neurosis, la psicosis y la perversión. Esos no son tipos de enfermedades, sino posiciones estructurales del sujeto frente al lenguaje y la castración. La estructura, para Lacan, no cambia a lo largo de la vida, aunque sus manifestaciones clínicas sí pueden variar. Y el concepto de forclusión o Verfärbung,
según Freud, es central para comprender la emergencia de lo psicótico. En la psicosis, el significante del nombre del padre ha sido rechazado del orden simbólico. Como consecuencia, ciertos elementos de la realidad no pueden ser simbolizados y retornan en lo real, bajo la forma de alucinaciones o delirios. Es el retorno de lo forcluido, es lo que Lacan denomina desencadenamiento o desencadenamiento psicótico. El sujeto se ve confrontado a un significante que no puede procesar simbólicamente y entonces lo reinterpreta de manera distinta. La psicosis no es una desorganización caótica, sino una organización alternativa del sentido, producida por el intento del sujeto de restaurar un orden ante la irrupción de lo insoportable. Que clínicamente, esto va a implicar que el psicótico no carece de lógica, sino que opera bajo una lógica distinta. Su mundo tiene una consistencia, pero no está mediado por los mismos ejes simbólicos que la neurosis. De allí que el acompañamiento terapéutico requiera no introducir forzadamente significantes, sino acoger y construir con el delirio propio del sujeto. Y la clínica contemporánea se enfrenta a un dilema fundamental, dicho todo esto, que es cómo integrar los avances en neurociencia y farmacología sin reducir el sujeto a un objeto de intervención. El autismo, por ejemplo, ha sido ampliamente estudiado desde modelos genéticos y neurológicos y cognitivos. Pero persiste una dimensión irreductible, la subjetividad del niño o el adulto autista. Este riesgo de reduccionismo médico es el que el tratamiento se centra únicamente en el control de síntomas, sin abrir espacios de palabra, juego o expresión simbólica. Esto empobrece la vida psíquica del paciente y a menudo lo aleja aún más de ese lazo social que queremos conseguir. Desde una perspectiva psicoanalítica, entonces, incluso los sujetos con formas severas de autismo o psicosis poseen una estructura subjetiva que puede ser escuchada. Aunque no se expresa en el lenguaje verbal habitual, el trabajo clínico requiere una escucha ampliada, sensible al gesto, al silencio, al ritmo corporal y a la elección de los objetos también. En el ámbito médico, esto implica formar equipos interdisciplinarios donde la función del analista no sea sustituida por protocolos, sino complementada por enfoques que respeten el enigma del sujeto, lo cual lleva a que tenemos un desafío ético, que consiste en no taponar el síntoma, sino interrogarlo. ¿Qué está diciendo este cuerpo que no puede decir con las palabras? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué podemos interpretar? La transferencia en sujetos con fenómenos autistas o psicóticos estructurales no se constituye como en la neurosis, eso queda claro. No hay transferencia neurotizada en la que el analista es investido como sustituto parental. Sin embargo, sí existe una transferencia primordial en la que el analista puede convertirse en soporte de existencia, contenedor psíquico o incluso parte del mundo sensorial del paciente. En estas condiciones, el tratamiento no apunta inicialmente a la interpretación, sino a la construcción de un espacio donde el sujeto pueda constituir un cuerpo psíquico. Esa etapa fundante del análisis requiere tiempos largos, tolerancia a la frustración y una neutralidad técnica que no se indiferencia, sino una hospitalidad. Una vez establecido este lazo, se puede comenzar entonces a trabajar sobre la simbolización lentamente, la articulación de cadenas y significantes, y eventualmente la inserción del sujeto en coordenadas simbólicas más amplias. Cada pequeño gesto de apertura, cada invención del paciente debe ser valorizada como acto subjetivo. Eso es muy importante con esos pacientes tan sensibles. Y estas estructuras psicóticas y los fenómenos autistas desafían los límites de las disciplinas como tal. Ningún saber tiene la exclusión sobre su comprensión. Por ello es necesario promover espacios clínicos donde se pueda hablar interdisciplinariamente sobre el cuerpo, sobre el aparato psíquico y sobre lo social. Se busca esperar un diálogo donde todas estas psicoanálisis, medicina y educación puedan comunicarse, para no imponer tampoco teorías. La escucha médica se enriquece con una mirada psicoanalítica que restituye el deseo y el sentido al síntoma. Y a su vez el psicoanálisis puede beneficiarse del conocimiento médico sobre la neurodiversidad, plasticidad cerebral y la farmacología.
sin confundirse tampoco entre ellos. El verdadero desafío va a ser entonces construir un dispositivo de cuidado que también reconozca al sujeto como portador de un enigma, no como portador de un déficit. Y eso requiere formaciones clínicas sostenidas, tiempos no industrializados y un compromiso ético con el sufrimiento singular. Eso es muy importante, porque estamos hablando de la biología como tal de las personas. Es decir, hemos visto desde la fenomenología autista en Meltzer hasta las estructuras simbólicas en Lacan. Hablamos del silencio sensorial, o sea, no todo es completamente biológico, por así decirlo. Hay partes de la mente que no terminan de constituirse completamente en el autismo, y tenemos que ver cómo atacar con diferentes formas de estudio pues a estas formas o estas estructuras mentales. La clínica con sujetos autistas o psicóticos exige una escucha que no patologice la diferencia, sino que sepa alojarla. Entre la biología y el lenguaje, entre el diagnóstico y el relato, se juega la posibilidad de una vida psíquica. El síntoma no es corregir el síntoma, hay que descifrar qué es lo que está detrás de lo que el paciente nos trae. Es muy importante tomar en cuenta estas ideas que quería como comentar sobre el autismo y la psicosis, tomando en cuenta un poco quizás también la teoría meltzeriana un poco con la teoría lacaniana, un poquito, pequeñas partes que llegué a estudiar en estos meses. Quise como condensarlas, quizás fue demasiada teoría para poder condensarlas en un pequeño video, pero pues es un pequeño acercamiento sobre la psicosis y el autismo, donde el autismo puede estarse moviendo dentro de la estructura psicótica. Entonces, ya en el futuro quizás quiera hablar un poco más sobre la forclusión como tal, como tema específico, y el tema específico del autismo, quizás desde también la perspectiva de no solo de Meltzer, sino también de otros autores como Mahler, y que propusieron, y también combinarlo con que se ha encontrado a nivel genético, neurológico y biológico. Bueno, pues muchas gracias por escucharme en La órbita de las letras. Nos vemos en la siguiente recomendación, apuntes o críticas. Hasta la próxima.